36, versículo 10, para la gloria del Señor. El título de nuestro mensaje, como les dije hace un momento, ¿cuán grande es Dios? Amén. Salmo 86, versículo 10, para la gloria de nuestro Salvador. Dice de esta manera: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, tú solo eres Dios. Aleluya. Cierren sus Biblias, hermanos, no vamos a tocar ese versículo, ahorita les digo a dónde vayamos. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, tú solo eres Dios. Nuestros hermanos, nuestras hermanas que han testificado hoy en esta tarde pueden decirlo con toda libertad: Dios es grande, Dios es poderoso. Quienes hoy no hemos podido testificar, también podemos decir que Dios es grande, que Dios es poderoso. Lo sabemos, hermanos. Pero miren, yo creo que ha habido momentos en nuestra vida que nos hemos enfrentado a una situación fuerte, a una situación difícil, de la cual llegamos a pensar que es más difícil que nosotros, que es más grande, que es más fuerte que nosotros. Es decir, recibimos una noticia, no sé, nuestra hermana Karina con lo que nos comentó en determinado momento decía o llegó a decir: este asunto ya está saliendo de mis manos, esto es muy fuerte, esto es muy delicado, ¿cómo le puedo yo hacer? Seguramente en algún momento, con alguna cuestión de salud, con algún problema, hemos dicho: no, esto me está rebasando, no hallo la salida, esto es más grande que yo. Y sí, efectivamente, hermanos, pasamos por situaciones, por problemas que pensamos que nunca nos iban a suceder, que sabíamos del vecino, que posiblemente a la familia, pero a nosotros no nos había llegado esto. Y de repente, cuando lo estamos enfrentando, decimos: bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo lo enfrento? ¿Ahora cómo salgo de esto? Y entonces, hermanos, pues ¿a quién recurrimos cuando se nos presentan este tipo de cosas? Usted podrá decir: a Dios, hermano, a orar, hermano. Pues sí, pero yo también le puedo decir que eso lo vamos dejando como tercera, cuarta o hasta última opción. Porque siendo honestos, hermanos, pues lo primero que hacemos es comentárselo al familiar. Oye, hermano, oye, mamá, oye, abuelita, ¿qué crees que me está pasando esto? Dame un consejo. Es una cuestión material, ayúdame, ¿no? Préstame. Sí, nos acercamos a terceras personas con toda libertad, con toda confianza. Vamos con el amigo, vamos con la amiga, le platicamos todo lo que nos está pasando. No reparamos en tiempos, incluso no reparamos en la distancia. No importa dónde viva, no importa cuánto tiempo estemos en su casa, y le platicamos todo lo que nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo. Quizá allí recibamos el consejo, la ayuda, o al menos ya cuando salimos sin consejo y sin ayuda decimos: bueno, pero ya me desahogué, pero ya lo solté. Y no, hermanos, al final la única manera en la cual vamos a poder encontrar la victoria, en la cual vamos a poder encontrar la solución a todo esto, pues es con el Señor, es solamente con Él, y tratando con Dios todas las situaciones que se nos vayan presentando. ¿Cuán grande es Dios? Como punto número 1, podemos decir que Dios es más grande que nuestros temores. Hoy escuchamos el temor acerca de la pérdida de una inversión, de un bien material. Hoy escuchamos acerca del temor acerca de la pérdida de salud. Hoy escuchamos acerca del temor que nos da pues estar con la familia en un incidente, en una situación que se nos da,
pero pues estamos a despoblado, no sabemos ni quién se nos puede acercar, ¿sí? ¿Somos propensos al temor? Sí. Ahora, vaya conmigo a Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Me dice, amén. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Sin embargo, hermanos, el temor muchas veces hace presa de nosotros. Pero ¿por qué es temeroso el ser humano, aún sabiendo que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios misericordioso, que le puede ayudar, que le auxilia en todo momento? ¿Por qué nos dejamos llevar por el temor? ¿Por qué qué? Vemos la situación con los ojos terrenos, sí, pero hay algo previo a eso. Dígalo, don Costa. Ya. ¿Por qué tenemos temor cuando Dios nos ha prometido algo? Esto que leímos es una promesa de Dios. Falta de fe, falta de paciencia. No creemos en su palabra, se nos olvida. Hay una causa, hermanos, y discúlpeme que se lo diga, pero esto es algo cierto en la vida de todos. ¿Por qué? Porque aunque estamos aquí, porque aunque nos presentamos justificados ante Dios por medio de la gracia de Jesucristo, nuestra condición humana nos hace caer constantemente en alguna falta. Sí, nuestra naturaleza, nuestra carne nos lleva a pecar, a faltarle al Señor. De hecho, de palabra, de pensamiento, ¿sí? Mire lo que dice la Escritura, no lo busque. Dice, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? ¿Por qué tuvo miedo el hombre? Porque había pecado. Estaban en el paraíso, estaban en comunión con Dios, pero hubo una instrucción. Bueno, faltaron a esa orden que el Señor les dio y entonces el pecado entró en el ser humano. ¿Cuál fue la primera acción que realizó el hombre cuando se supo pecador? Esconderse y tener miedo de que el Señor los viera en esa condición. Entonces, hermanos, nuestro miedo, el miedo que nosotros podemos sentir como personas, surge de nuestras faltas ante el Señor, de nuestro pecado. De allí entonces empezamos a tener falta de fe. Dios no me va a escuchar porque yo sé cómo estoy. Empiezo a ver con los ojos terrenos. Sí, es que no me lo merezco. Los ojos de la fe me dicen, Dios es bueno. Y si confieso mis faltas, Él es fiel y justo para perdonarme de todo pecado y limpiarme de toda maldad. Entonces, confieso mis afrentas al Señor, después pongo mis necesidades en sus manos y no hay nada que temer. Lo que tenemos que hacer entonces es esperar en la misericordia del Señor. Entendiendo, hermanos, que Dios está presente en todas las cosas. Si Él es el creador de todo, si Él es nuestro hacedor, ¿no conocerá Él todo lo que nos acontece?
todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. Él sabe nuestros temores, Él sabe nuestras angustias. Pero recuerde una cosa, hermanos, Jesús vino a morir por todo eso, para desencadenarnos de todo eso. Y cuando estemos en su gloria, cuando estemos en el cielo, Juan en el libro del Apocalipsis, ¿qué nos dice? Que allí no habrá llanto, ya no habrá angustia, ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, ya no habrá temor, porque nuestro Salvador reinará y nosotros estaremos con Él. Mientras tanto, hermanos, si el temor se manifiesta, debemos de entender, hermanos, que lo que el Señor garantiza, que lo que el Señor promete, lo habrá de cumplir. ¿Está conmigo en Isaías 41? Mire lo que dice, vamos del versículo 1, dice: escuchadme, islas, y esfuércense los pueblos, alléguense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Cuando el Señor se refiere a islas, se está refiriendo a naciones, se está refiriendo a la población, a la humanidad. Dios, hermanos, siempre ha tenido un total interés por toda la humanidad, por todo el ser humano. Dios no hace acepción de personas y no la hizo con nosotros. Entonces el Señor llama a todos aquellos, pero les dice: estemos juntamente a juicio. Es decir, que va a llegar un momento en que el Señor va a tener delante de sí a la luz y a las tinieblas, a lo bueno y a lo malo, y todo tendrá que pasar por un juicio. En ese juicio, nosotros ¿cómo vamos a salir? ¿Aprobados o reprobados? Tenemos las bases para que en ese juicio nosotros podamos salir aprobados. Entonces vayamos esperando la dirección de Dios. Sin embargo, con esta invitación que Él hace: escúchenme, islas, esfuércense los pueblos, alléguense, vengan. La invitación que el Señor hace, ¿para qué es? ¿Para condenar a todo el mundo? No, para salvarlos, para brindarles esa oportunidad de salvación. Después dice: ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones e hízolo enseñorear de reyes. Entrególos a su espada como polvo y a su arco como hojarascas arrebatadas. Siguiólos paso en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién obró e hizo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? El Señor lo hace en forma de pregunta. Quienes son estudiosos bíblicos dicen que esto el Señor lo estaba dirigiendo hacia la persona de Abraham. Quienes son estudiosos bíblicos consideran que esto al final solamente tiene que ver con la gran justicia de Dios. Sea como sea, con estos versículos el Señor nos está enseñando que Él es el que hace posibles todas las cosas, porque termina el versículo 4 diciendo: yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Él es el que hace posibles todas las cosas. Ahora, vea el versículo 5. Las islas vieron, otra vez repito, las islas tienen que ver con la humanidad. Las islas vieron y tuvieron temor. Los términos de la tierra se espantaron, congregáronse y viniéronse. ¿Por qué la gente, por qué las naciones, por qué el ser humano siente temor delante de Dios? Porque se reconoce pecador, por su grandeza, por su poder, por su majestad, por su soberanía. Miren, ¿se dan cuenta ustedes cuando un gobernante, cuando un presidente se presenta ante las personas? ¿Cuál es la actitud de las personas hacia ese gobernante? De respeto, de reverencia,
Algunos caen hasta en el fanatismo. Pero son personas, son seres humanos. Ante Dios, ¿no habríamos de presentarnos nosotros impactados, impresionados, sabiendo quién es Él? Y más aún en nuestra condición de pecadores, de indignos. Entonces, ¿qué hacía la gente? Tenía temor, los términos de la tierra se espantaban. Pero miren, versículo 6. Cada cual ayudó a su cercano y a su hermano dijo, esfuérzate. Si leemos hasta esta parte diríamos, qué bonito. Pues sí, cuando alguien está caído, cuando alguien está necesitado, lo menos que podemos hacer es brindarle palabras de aliento. Aquí está mi mano, agárrate de ella, esfuérzate, vamos a caminar juntos. Cuando es para lo bueno, gloria al Señor. De hecho, dicho sea de paso, nosotros como Iglesia de Jesucristo, nosotros como pueblo de Dios, así debemos de vivir, ayudándonos, alentándonos, exhortándonos a todo lo que sea lo bueno, lo que direccione nuestros pasos a Dios. Ahora, vean aquí la clase de ayuda que se están ofreciendo. Repito el 6 y leo el 7. Cada cual ayudó a su cercano y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisa con martillo al que batía con el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y afirmólo con clavos porque no se moviese. ¿Cuál era el tipo de ayuda que se daban, hermanos? Sí, ayuda mutua, pero ¿para qué? Aquí hay una clase de oficios. Para construir. ¿Para construir qué? No necesariamente una estructura. Sí necesariamente un Dios al que ellos pudieran adorar, un Dios en el cual ellos pudieran esperar respuesta a sus necesidades, un Dios que no los juzgara, un Dios que no los reprendiera. ¿Y cuál era la manera más fácil? Pues hacerse un Dios, formarse un Dios a la medida de todos ellos. Y entonces se decían, Toñito, vamos a hacer una base. Y Toñito decía, sí, Bernardo, empiézate a pulir el metal. Y tú, Marquito, empiézale a dar forma. Y entonces, ¿qué empezaban a hacer? Dioses, ídolos, de acuerdo a sus necesidades. ¿Se da cuenta por qué muchas veces no es lo más recomendable buscar ayuda, buscar respuesta a nuestras necesidades en otros lugares? ¿Por qué? Porque las intenciones pueden ser buenas, pero la ayuda no puede ser la mejor. Cuando nosotros ponemos todo en las manos de Dios, tenga usted por seguro que será la mejor respuesta, que usted va a recibir lo mejor. Claro, después, no con esto le digo aíslese, no le hable a nadie, no comente nada, no. Todo primero en las manos de Dios, todo primero poniéndoselo al Señor. Después, cuando usted escuche consejos, cuando usted escuche remedios y todo eso, ¿qué va a saber? Esto es de Dios, porque yo ya lo puse en sus manos. Esto que me están diciendo no es de Dios, porque no se parece a lo que Él me ha enseñado. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque ya nos preparamos para el Señor. Pero si me dejo llevar por mi temor, si me dejo llevar por mi angustia, entonces me voy a lo primero que oigo, a lo primero que me dicen, y no necesariamente eso va a ser lo mejor. Dice el versículo 8, mas tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Mira, este versículo está muy bonito, hermanos. ¿Por qué? Quienes están pidiendo ayuda, quienes están buscando de establecer o de formarse un Dios a sus medidas y a sus necesidades, es el pueblo de Israel. No es una nación pagana, es el mismo pueblo de Dios.
¿A quién le pertenece esa nación? ¿A quién le pertenece esa gente? Al Señor. Y primero le llama Israel, pero después le dice Jacob, a quien yo escogí. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y Jacob? A ver si se acuerdan. No hace mucho lo vimos. ¿Quién es Israel? El mismo Jacob. Pero uno ha sido redimido, uno ha sido transformado. Israel. Jacob, ¿quién era? El mentiroso, el que defraudaba, el que se aprovechaba. Y entonces se da cuenta cómo primero le dice Israel, mas tú, Israel, siervo mío eres. Pero después le recuerda su pasado y le dice, tú, Jacob, a quien yo escogí. Porque el Señor ve a ese pueblo que se está formando un Dios. Y otra vez me quieres engañar. Y otra vez quieres hacer las cosas a tu modo. Otra vez piensas hacer las cosas como tú crees que es lo correcto. No, tú eres Israel. Tú has sido transformado y ahora eres mi siervo. Recuerden que la palabra siervo tiene que ver con ser esclavo, estar al servicio de alguien. Y hermanos, esto considérelo usted sobre lo que éramos. ¿A quién recurríamos cuando teníamos miedo? No sé, a lo mejor de noche, cuando éramos chiquitos y nos daba miedo, pues íbamos a la mamá o al papá, ¿no? A su cuarto, o con el hermano mayor, y ahí nos refugiábamos porque nos daba miedo. Pero ahora, adultos, con nuestras faltas, con nuestras imperfecciones, si tenemos miedo, ¿a quién nos debemos de acercar? Al Señor. Sí, somos faltos, pero Él nos ha redimido. Somos sus siervos, somos Israel, hemos sido transformados. Por lo tanto, aún con mis temores, yo me presento ante mi Señor. Porque te tomé, dice el versículo 9, termino con el versículo 8. Tú, Jacob, a quien yo escogí, y dice, simiente de Abraham, mi amigo. ¿Sí? Esta parte, hermanos, no debemos de dejarla pasar por alto. ¿Por qué? ¿Qué tan importante es la relación que Dios tuvo con Abraham? Que al menos en dos partes de la Escritura se nos hace referencia a esto. Escuche. Nada más anótelo, no lo busque para que no se me distraiga. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de aquesta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la simiente de Abraham, tu amigo, para siempre? Esto lo dice el rey Josafat. Este rey de Israel tiene muy presente que Abraham es amigo de Dios. ¿Sí? Ahora, Santiago también tiene muy presente esta parte y nos dice en el capítulo 2 de la carta de Santiago, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Josafat, Santiago nos hacen saber, nos recuerdan que Abraham era amigo de Dios. ¿Fue cercana la relación de ellos dos? Sí. ¿Fue una relación muy hermosa? Sí. ¿Por medio de qué se estableció esa relación? De la fe. Y porque creyó Abraham en el Señor lo tomó como su amigo. Ahora, yo le pregunto, piensa en estos momentos en quien considera usted su mejor amigo o su mejor amiga.
¿Y por qué los tiene considerados así? ¿Porque son gente de confianza? ¿Sí me hice entender? ¿O se me quedan viendo como de qué está hablando? O están pensando en su amigo o en su amiga. ¿Por qué? Porque hace 8 días Bernardo nos decía de su amigo y le ganó el sentimiento. Entonces eso nos manifestaba una amistad genuina, ¿no? ¿Por qué quiero yo a una persona como mi amigo? ¿Porque hay confianza? Sí, porque hay lealtad. Sí, porque estando a su lado me siento protegido, protegida, fortalecido, fortalecida. Está bien, es válido. Está conmigo en las buenas y en las malas. Y por eso lo considero mi amigo, mi amiga. Ahora, escuche esta parte de Juan capítulo 15. Escuche a Jesús diciendo: nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hicierais las cosas que yo os he mandado. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he hecho notorias. Dele la gloria al Señor, porque usted y yo, si caminamos tomados de la mano de Jesús y conocemos su palabra y la vivimos, el Señor ya no nos ve como sus siervos, nos ve como sus amigos. Y ustedes lo dijeron, el amigo es leal, el amigo está en buenas y malas, al amigo se le tiene confianza. ¿No es eso el Señor con nosotros? Aleluya. ¿Somos nosotros eso con Dios? Pues tenemos que trabajar para hacerlo. ¿Estamos? Ahora, cuando llegamos a este término, versículo 8, escogí a quien yo escogí, y simiente de Abraham mi amigo, dice el 9, porque te tomé de los extremos de la tierra y de sus principales te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Te merecías, Betty, con todo lo que fuiste en tu vida, desde tu niñez, desde tu juventud, te merecías ser escogida por Dios. Hermana Silvia, ¿usted hizo algún mérito para que Dios la considerara, para elegirla, para formarla de su pueblo? Don Consta, ¿usted trabajó en algo, hizo algo para que Dios dijera, pues me agrada? Y ¿verdad que no? ¿Verdad que si empezamos a hacer un repaso de nuestras vidas decimos, nadie? ¿Es que quién era yo? ¿Es que cómo vivía yo? ¿Cómo pensaba yo? ¿Qué hacía yo? Y sin embargo el Señor nos dice, te escogí, mi siervo eres, no te deseché. Sí, Señor, sí merecía yo ser desechado. Nos tenían sus planes. Y a pesar de la manera en la que vivíamos, no nos desechó. Siempre nos tuvo en su noticia y siempre nos tuvo tomados de su mano. Pues sabiendo todo esto, hermanos, entonces dice el Señor, no temas, no temas, que yo soy contigo. Híjole, es que el doctor me dijo que esta enfermedad y no temas, yo estoy contigo. ¿Puedo yo con mi angustia añadirme un mes más de vida? No. Ha habido gente, hermanos, con todo el dinero y con todos los medios y con todos los doctores a su alcance y pudieron agregarle meses a su existencia. No, murieron. Gobernantes, artistas, deportistas, gente muy rica, mueren. Es decir, en esa guerra, en esa lucha, no hay armas que valgan. Cuando Dios dice hasta aquí, porque voy a temer. Porque quiero estar un tiempo más en esta tierra, porque aún tengo asuntos pendientes, o porque no sé, no estoy muy seguro si la manera en la que estoy viviendo agrade a Dios.
¿Sí? Y volvemos al principio, mis temores son causados por mis pecados, por mi forma de vida. Pero cuando estoy caminando con Dios en amistad, pues no hay temor, hermanos. ¿Por qué temes? Yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios. Se lo dijo a Josué, se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Gedeón, se lo dijo a David, se lo dijo Jesús a los discípulos. No tengamos temor, hermanos. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Sí? Es decir, que nos da fortaleza. Sí, cuando sentimos, dice Toñito, que ya no podemos. Y otra vez no iba a venir, y otra vez no iba a poder, y yo ya no quiero, y ya me es pesado, y es que tengo muchos problemas. No, yo soy el que te fortalece, pero búscame, no tengas temor, aquí estoy. Mi siervo eres tú. No, perdón, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una promesa, hermanos, temporal, para ciertos periodos. La palabra siempre se refiere a un periodo sin límite, ilimitado, eterno. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré. Pero es que en estos momentos no me siento digno del Señor. Siempre te ayudaré. Y si no te sientes digno, aquí está el Señor. Es que siento que mi relación con el Señor se ha enfriado. Sí, puede ser, y todos pasamos por esas etapas. Pero el Señor dijo, siempre te sustentaré. No te preocupes cuando tu relación se haya enfriado. Todavía hay posibilidad de que vuelvas a sentir ese gozo y ese fervor. Preocúpate cuando no sientas nada. ¿Sí? Porque entonces ya estamos hablando de una muerte. Si todavía sientes frío, bueno, todavía pataleamos. Todavía es momento de ponernos a cuentas con el Señor. ¿Hay por qué temer? No, hermanos, no hay por qué temer. Algo que nos tienen que dejar claro, hermanos, que no hay bases para sentir temor, es la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Recuerden los discípulos, hermanos. Lo veían como el Rey, como el Mesías, como el Salvador. Creían en Él, peleaban por un lugar de privilegio. Pero entonces después, cuando vieron a Jesús ensangrentado, disminuido físicamente, crucificado, encomendándole su espíritu a Dios, ¿qué dijeron los discípulos? Se acabó. Tal vez no era Él. Fue un buen profeta, fue un buen maestro, pero es momento de regresar a lo que hacíamos. Y se fueron desconsolados, temerosos, se fueron a esconder. Pero cuando Jesús resucitó, cuando vieron al resucitado, todos sus temores desaparecieron, hermanos, porque entonces verdaderamente Él es a quien esperaban. Y cuando lo vieron, entonces, hermanos, retomaron fuerzas y fueron fieles hasta la muerte. No hay necesidad para sentir temor. Dios, hermanos, Dios es más rico en nuestras necesidades materiales. Como segundo punto, vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, capítulo 4. No soy muy dado a hablar de lo material, hermanos. No soy muy dado a hablar de lo material, no me gusta. Pero también entiendo una cosa. La sé, porque pues a veces la platicamos. La sé porque los veo
a veces angustiados o angustiadas por esta situación, porque yo mismo la puedo pasar, porque nos tronamos los dedos, porque al fin y al cabo dice la Escritura que el dinero responde a todo, ¿verdad? Y a veces, hermanos, nuestras deudas, nuestras necesidades materiales, parece que nos empiezan a ahogar, parece que nos empiezan a causar un daño. Miren, a veces el menor de los daños pudiéramos nosotros considerar que nos priva de poder estar en la casa de oración. ¿Alguna vez a usted le ha pasado? No tiene para el taxi, no tiene para la gasolina, no tiene, o hasta se siente mal y dice, híjole, me da pena, no tengo ni para la ofrenda. Y pasan los hermanos y no, pues esta vez mejor no voy. Sí, es válido, hermanos, a todos nos ha pasado alguna ocasión, pero no podemos dejarnos vencer por eso. No podemos pensar que Dios no está al pendiente de nuestras necesidades y que Dios no nos puede ayudar. ¿Cuán grande es Dios? Pues tan grande como que Él es el dueño del oro y de la plata, como que Él es nuestro proveedor y que Él sabe todas nuestras necesidades. Mire, dice 4:19 de los Filipenses, ¿verdad? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las cosas materiales pueden causar discordia, pueden causar desaliento, pueden causar problema en el ser humano, en el cristiano. Sí, también. Sí. Los corintios son exhortados por el apóstol porque incluso los hermanos, escuche lo que voy a decir, eran capaces de llevar a juicio a otros hermanos por cuestiones de dinero. Entre propios, ay, Toñito, yo te presté 10,000 pesos y no me los has pagado, voy a ir con el abogado y te voy a demandar. Y así lo hacían los corintios. Y el apóstol los exhorta y les dice, no, ¿cómo hacen eso entre hermanos? Se dan situaciones a nivel civil con la gente de afuera, sí, con los gentiles, sí. Y no estamos exentos de vivirlo y escuchamos. Y nuestra hermana Jovita nos ha pedido oración y alguno de nosotros ha podido o ha tenido que pasar por una situación así. Sí. ¿Esperamos en la misericordia de Dios? Sí. Si el Señor nos da una respuesta que sea de bendición, gloria a Dios. Y si la respuesta es contraria a lo que esperamos, ¿qué hacemos? ¿Renegamos? Gloria a Dios. ¿Me enojo con Dios? ¿Me salgo de su iglesia? ¿Ya no soy de su pueblo? No, el Señor da, el Señor quita, sea bendito el nombre del Señor. Pero eso lo entendemos en una cuestión cristianos, gentiles. Y nos ponemos en las manos del Señor. ¿Y quién va a ser nuestro abogado? Dios. Pero lo que no se vale, lo que el apóstol exhorta, es que entre mismos hermanos, entre cristianos, por cuestiones de dinero, fueran capaces de llevarse a juicio. Si Dios suple todas nuestras necesidades, ¿no es más fácil acordar? ¿No es más fácil, oye, pues dame chance, mira, pues aunque sean en abonos, en paguitos, somos hermanos, se puede hacer? Cuando en Jerusalén la iglesia primitiva iba surgiendo, dice el libro de los Hechos que los griegos se enojaron porque los judíos atendían únicamente a las viudas judías, pero a las griegas las dejaban aparte, ¿verdad? Y no les daban lo necesario. ¿Había discordia entre ellos? Sí, pero de un mal el Señor sacó un bien, porque entonces los apóstoles junto con toda la iglesia tuvieron que orar para que hubiera 7 diáconos que pudieran auxiliar a los apóstoles en esa labor. Y entre esos diáconos estaba Esteban,
un hombre de Dios. Estaba Felipe, otro hombre de Dios. Los 7 lo fueron, pero estos 2 personajes en lo particular fueron unos buenos hombres de Dios. Pero ¿cuál fue la raíz de esto? La necesidad material. Pablo, estando en Éfeso y predicando a Jesús, ¿no causó un problema en aquellos que vendían templecillos y figuras de la diosa Diana de Éfeso? Porque sus ganancias menguaron, porque ya no vendían los templecitos ni las imágenes. Sí, todo esto, ¿por qué, hermanos? Por el dinero. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo, hermanos? Mi Dios pues suplirá todo. ¿Sí? Ahora miren, hermanos, algo que yo les digo, para las cuestiones materiales, para las cuestiones de dinero, no hay mejor ejemplo que el del apóstol Pablo. ¿Por qué? Él no tendría necesidad. Miren lo que decía nuestro hermano Raúl, Él me ha platicado su testimonio. Tenía su empresa. Ustedes saben que todo lo del FOBAPROA, pues convirtió los millones en miles. Y la gente, mucha gente quebró. Mucha gente hasta se quitó la vida de los apuros. Aquí está nuestro hermano, gloria al Señor. ¿Sí? Y el hermano tuvo que volverse a rehacer. Es decir, tuvo que empezar a vivir de acuerdo, pues ahora a ese valor del peso. Y mucha gente así, hermanos. El apóstol Pablo nos narra la Escritura que era una gente que vivía bien, que tenía las condiciones materiales suficientes para vivir de una manera cómoda, desahogada. Pero cuando Pablo recibe a Jesús como Señor y Salvador y se dedica a predicar el Evangelio, ¿vivía en las mismas condiciones? No, ya lo vimos que padeció hambre, que padeció frío, que tuvo naufragios. Y en el mismo capítulo 4 de la carta a los Filipenses, mire lo que dice en el versículo 11. Filipenses 4:11. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. ¿No estaba él viviendo en una condición de indigente? ¿Quién es el indigente? El que no tiene nada, el que vive en la calle, el que vive de limosnas. Sí, y Pablo dice, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Ay, ese es uno de los grandes problemas del ser humano, hermanos. No estamos contentos, conformes con lo que tenemos. Y eso no es un mensaje a la mediocridad. Ese es un mensaje al contentamiento. Tenemos, gloria a Dios. Hoy no tenemos, gloria a Dios. Pero eso no cambia mi manera de sentir, ni de pensar, ni mi angustia, ni me enfermo. No. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para hartura como para hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Algún día ha andado con el zapato agujerado? Sí, hermano. Bueno, pues los que no, gloria a Dios. Pero hay quienes sí. Y ni modo. Pero también hemos tenido un par de zapatos nuevos, caros, buenos. Pues gloria al Señor también. Y no podemos andar por la vida enseñándole el pie a todos cuando lo tengo nuevo y escondiéndomelo cuando no lo tengo nuevo. Tengo que vivir, no pasa nada, no me tengo que avergonzar, no me tengo que sentir mal. Eso no tiene que afectar mi manera de sentir, ni mucho menos mi relación con Dios. Todos hemos tenido en la mesa un platito de frijoles, pues, gloria al Señor, y saben bien ricos cuando no hay nada más. Y todos hemos tenido carne en nuestra mesa, gloria al Señor, y sabe muy rica también. Lo que no podemos hacer es renegar cuando solamente hay lo pobre, lo humilde,
y estar contentos cuando está lo lujoso o lo ostentoso. No, en todo tenemos que saber vivir y estar agradecidos con Dios. De allí la frase, el versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo mal aplicado, que lo utilizamos pensando en la fortaleza espiritual, en la fortaleza material, no. Eso tiene que ver directamente en las cuestiones de necesidad material. ¿Tengo? Gloria al Señor. ¿No tengo? No importa, porque todo lo puedo en Cristo, que me da la fortaleza. Sigue diciendo: sin embargo, bien hicieron que comunicaron juntamente a mi tribulación. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Es decir, la iglesia de los filipenses estuvo sosteniendo materialmente, económicamente al apóstol Pablo. ¿Esto se le olvidó? No, es un hombre agradecido y se los hace saber. Si Pablo lo sabe y lo agradece, ¿no lo sabrá el Señor? Claro que sí. ¿Y cómo lo agradece el Señor? Ahorita lo va a ver usted. Dice después: porque a una Tesalónica me enviaron lo necesario. Yo ya ofrendé ya con eso. No, y 2 veces. No porque busque dádivas, mas busco fruto que abunde en su cuenta. Es decir, lo que recibía el apóstol les da a entender que no era porque lo estuviera buscando para beneficio de él. Lo que él recibía de los filipenses era para beneficio de ellos mismos, porque el Señor lo tenía registrado. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Todo lo que ustedes han dado, lo he recibido. Y dice el apóstol: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Gloria al Señor. No me voy a poner aquí como profeta de la prosperidad a decirle: usted dé 10 y va a recibir 100. No. Yo lo que le voy a decir es que lo que usted da para el Señor se lo recompensa. Le dijo a los discípulos: 100 veces tanto, y por fin la vida eterna. No espere usted verlo en moneda, no espere usted verlo en plata, no espere usted verlo en bienes. Espere usted verlo en la vida eterna, allá con el Señor. ¿No me cree? Vamos a preguntarle a Lucas en el capítulo 6, versículo 38. Porque además aquí vamos a direccionar esto también hacia otro sentido. Lucas capítulo 6, versículo 38, dice: Lucas 6, 38. Dad, ¿ya lo tiene? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. Aquí el Señor, ¿de qué está hablando? Son palabras de Jesús. ¿De qué está hablando, hermanos? Que cuando nosotros damos, abrimos los recursos inagotables del Señor. Cuando usted ayuda a alguien, cuando usted ve por la necesidad de alguien, está abriendo los recursos inagotables del Señor. Pero yo le quiero exhortar a otra cosa aún mejor y más necesaria que lo material. ¿A qué me refiero? Su hermano, su hermana, quien está a su lado, quien está delante o detrás de usted, también está necesitado
de amor. También está necesitado de compañía. También necesita recibir perdón. También necesita sentirse alentado. Y de la manera en que usted dé, de esa manera también usted va a recibir. Por dos conductos: de su mismo hermano, de los demás de la congregación y sobre todo del Señor. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido vacíos, tristes, afligidos? Y nos hace bien que el hermano, que la hermana, pues de la nada, así le nació, hermano, Dios te bendiga, y le ofrezca un abrazo, y usted se siente rico en ese momento, hermano. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que necesita, usted sabe lo que trae arrastrando. ¿Cuánto más vamos a sentirnos a gusto cuando doblamos nuestras rodillas, empezamos a platicar con Dios y de repente sentimos esa mano, esa caricia, ese consuelo de parte del Señor que nos dice: aquí estoy, yo estoy contigo, no te he dejado. Sé que necesitas amor, sé que necesitas perdón, sé que necesitas dirección, y aquí estoy. Pues de la manera en la que recibimos, seamos capaces también de dar. Por último, hermanos, ¿cuán grande es Dios? Vaya conmigo al Salmo 18, versículo 3. ¿Cuán grande es Dios? Salmo 18, versículo 3. Invocaré a Jehová, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Cuán grande es Dios? Tan grande como para mantenernos a salvo de todo aquello que nos quiera causar mal, daño. Miren a David. Ahí en sus Biblias impresas dice: al músico principal. Es decir, este salmo David se lo está compartiendo a aquel que era el encargado de la alabanza, el músico principal, o en su defecto al mismo Dios, considerándolo como el músico principal. Salmo de David, siervo de Jehová, el cual profirió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de ¿quiénes? Y de mano de Saúl. Entonces dijo: hermana, hermano, tus perseguidores, tus problemas, el vecino que no te quiere, el pariente que está enojado contigo, aquel que te la juró, que te iba a hacer, son tus perseguidores, los que vemos y los que conocemos. Hay otros más de los que nos tenemos que preocupar, hermanos, que son los que no vemos, pero sabemos que existen, las huestes del enemigo, y están persiguiendo, y meten el pie, y ponchan llantas, y causan desánimo. Sí, esos están trabajando para distraernos, para desanimarnos. Pues de esos enemigos que buscan nuestra muerte, ¿quién nos libra? El Señor. Pero mire, dice David: amarte oh Jehová. En otra versión, ¿cómo dice en las de ustedes? Te amo, oh Jehová. ¿A quién se le dice te amo? A una persona que sabemos que ha sido buena, que está con nosotros, que es íntegra, que ven buenas y malas. A esa persona le damos nuestro amor. ¿Dios no es así con nosotros? Sí, y lo menos que le podemos decir es:
te amo. Te amo, Señor. ¿Sí? Ahora, todavía más correcto que nuestro amor vaya dirigido a Dios, no por lo que recibimos, por lo que Él es. Creador, Redentor, Rey. Te amo, Señor. Y después el salmista dice, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y libertador. ¿Sí? ¿En quién tenemos mejor refugio? ¿En la Guardia Nacional? ¿En el Ejército? ¿En la Marina? ¿En la bomba nuclear? No, hermanos, no. El Señor es fortaleza, es roca, es castillo, es libertador. Después le dice, Dios mío, fuerte mío, en Él confiaré. Es mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi refugio. Miren todo lo que Dios es para David cuando se ha sentido perseguido. Cuando la espada la ha tenido delante de él. Cuando el rey Saúl quiere su muerte. Pero David en ningún momento ha estado desamparado. Porque su castillo, su libertador, su escudo, su fortaleza, su protección, siempre han estado con él. Y entonces le dice, invocaré a Jehová. Sabiendo yo todo lo que es Dios para mí, pues ¿cómo voy a dejar de orar? ¿Cómo voy a dejar de ponerle en sus manos todas mis necesidades? Le invocaré porque es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. ¡Cuán grande es Dios! Miren, definir a una persona con la palabra grande significa reconocer que es preeminente, que es un ser por encima de lo normal, distinguido, que implica un carácter o una calidad superior. Eso es Dios para nosotros. Nuestro mensaje comenzó como pregunta. ¿Cuán grande es Dios? Así comenzó el mensaje. Y nuestro mensaje termina con signos de exclamación. ¿Cuán grande es Dios? ¿Se lo cantamos?